Conceptos en el ámbito político, del ámbito, por ejemplo, del socialismo cristiano, pero con los tintes religiosos. Socialismo cristiano, comunismo cristiano, marxismo cristiano, anarquismo cristiano, y luego ya conceptos como el capitalismo cristiano, que es el ámbito económico, con los tintes religiosos, y el liberalismo y el liberalismo económico, que son dos corrientes junto con otra que voy a hablar, el ordoliberalismo, que fueron corrientes dentro del sistema económico. Y dos ejemplos en la cultura económica germana. El capitalismo cristiano puede referirse a dos ideas principales. Por un lado, la visión del capitalismo como una religión secular, donde el dinero y el mercado actúan como un culto ininterrumpido y culpabilizador que transforma y subsume los valores cristianos, y por otro, la coexistencia de ideas cristianas con el sistema capitalista, defendiendo que el cristianismo puede y debe operar dentro de un marco capitalista liberal, promoviendo la libertad individual y el bienestar material. Sin embargo, también existe una perspectiva que considera el capitalismo como anticristiano por su naturaleza explotadora y por su enfoque en la codicia. El capitalismo cristiano lo podemos definir de dos maneras o de dos conceptos o dos ideas, porque se entiende como el capitalismo como una religión secular, donde el dinero y el mercado actúan como un culto ininterrumpido y culpabilizador que transforma y subsume los valores cristianos, que sería ese, o la coexistencia entre los valores de las ideas cristianas con el sistema capitalista, defendiendo que el cristianismo puede y debe operar dentro de un marco capitalista liberal, viendo siempre, según el capitalismo, la libertad individual y el bienestar material. El problema es que, claro, este, este tipo de concepto puede existir una perspectiva que considere a que el capitalismo se vea como algo anticristiano, porque su naturaleza, según lo que se dice, explotadora, y su enfoque en la codicia, porque claro, el cristianismo según esto somos iguales, que recuerda mucho esos tintes del comunismo. Lo que pasa es que el comunismo luego, la teoría es muy parecida a la religión, pero luego al final quien gobierna es igual que el capitalismo, son cuatro o cinco personas que llevan a cabo el mercado. Es verdad que el capitalismo tiene mayor libertad en el ámbito del mercado, el comunismo o el socialismo, el anarquismo son que todos somos iguales a través de la ley, a través de la economía y tenemos el mismo derecho al ámbito laboral. Pues el capitalismo cristiano se puede considerar como algo que incluso sea una idea negativa, pero eso no quiere decir que sea ininterrumpido, culpabilizador, como se le considera, que transforma y se sume los valores cristianos, y por otro, que el capitalismo sí que esté dentro del propio cristianismo, como es así el mundo occidental. El socialismo cristiano o socialcristianismo es una ideología política que integra los principios del socialismo con los valores éticos y morales del cristianismo, aunque puede variar en su interpretación y aplicación según las tradiciones religiosas y los contextos históricos. Las formas más conservadoras del socialcristianismo enfatizan la importancia de las leyes morales de la Iglesia para mantener el orden social, mientras que las corrientes más modernas y democráticas buscan unificar los principios del cristianismo con la democracia y la justicia social, apuntando a un electorado más amplio. Es decir, que el socialismo cristiano al final es una corriente ideológica, una ideología política que el objetivo lo que intenta es integrar los valores del socialismo con aquellos valores éticos y morales que son del cristianismo, aunque puede variar su interpretación y también aplicación, dependiendo ya de las tradiciones religiosas, los contextos históricos y, claro, las formas más conservadoras del social cristianismo o socialismo cristiano enfatizan la importancia de las leyes morales de la Iglesia para mantener el orden social, mientras que las corrientes más modernas y democráticas buscan unificar los principios del cristianismo con los parámetros democráticos, también la justicia social, e incluso ahí lo que sería casi ampliar un electorado mucho más amplio en torno, bueno, pues a la persona que vote y se sienta, por ejemplo, que sea socialista y a la vez tenga los valores tradicionales dentro del cristianismo, porque claro, luego puede haber formas conservadoras más tradicionales dentro del propio socialismo cristiano, que lo que enfatizan al final son poner una serie de leyes que sean mucho más rigurosas que a lo mejor el socialismo más moderno y más democrático, que está más relacionado y más cercano con esos ámbitos del cristianismo dentro del ámbito democrático, la justicia social, como casi ampliar un pelín más su electorado político con el objetivo de obtener más votos en el ámbito político. Pero vamos, que depende del contexto y depende de la manera también de interpretar cada cual cómo piensa, que cada uno tenemos una manera de ver pues, el mundo. A lo mejor hay gente que es socialista y a la vez es cristiana, o gente que es conservadora y republicana, o gente, bueno, pues eso ya se va
eh, en la manera como actúa cada persona y luego cómo se ve y cómo va explicándose. Pero vamos, que el socialismo cristiano es recoger casi los valores socialistas con la moralidad y la ética del cristianismo. Ese sería el resumen. El marxismo cristiano no es un sistema de pensamiento unificado, sino un intento de conciliar el análisis marxista en la sociedad con la fe cristiana, especialmente en el contexto de la teología de la liberación, para promover la justicia social y el cambio político en beneficio de los pobres. Esta perspectiva busca aplicar los ideales cristianos de amor al prójimo y de igualdad a la transformación de estructuras sociales opresivas, pero choca con el materialismo histórico marxista, que es ateo y busca la divinización del hombre en la tierra. El marxismo cristiano en sí no es una corriente en sí unificada de pensamiento. En realidad lo que intenta es llevar a cabo esa corriente del marxismo con la fe cristiana, que es la que se lleva a cabo en el contexto de la teología de la liberación, que la voy a explicar también lo que es, porque lo que promueve al final el marxismo cristiano es la justicia social, el cambio político en beneficio de siempre de la pobreza, es decir, de los más vulnerables, los pobres. Esta perspectiva busca aplicar los ideales cristianos del prójimo en torno con el amor y siempre de la igualdad a la transformación de estructuras sociales opresivas. Lo que pasa es que el problema es que es todo lo contrario, porque si el materialismo histórico o el marxismo, que es ateo y lo que busca es la divinización del hombre en la tierra, es totalmente opuesto, porque el marxismo, quien dice es que el marxismo es, o la teoría marxista lo que dice más es que el mundo está creado a través de la ciencia y que el hombre proviene del ámbito científico y de la tierra. Entonces, ya la divinización del hombre en la tierra desaparece en el ámbito del concepto del marxismo cristiano, porque ahí lo que une es el marxismo con el ámbito de la fe cristiana, la fe religiosa. El comunismo cristiano es una ideología que adapta principios cristianos a un ideal comunista buscando reemplazar el capitalismo por el socialismo para luego alcanzar el comunismo similar a las ideas marxistas, pero con un origen independiente y diferente fundamentación filosófica. Se caracteriza por la crítica al capitalismo, por fomentar el egoísmo y la justicia, y defiende los valores como la bondad, la justicia y la compasión. El comunismo cristiano en realidad es romper directamente con los ideales del capitalismo. Reemplazar el capitalismo por un socialismo y luego ya se alcanza el comunismo como el marxismo, las ideas marxistas, las ideas de Marx, Engels, pero con un origen independiente y diferente, fundamentación nacional, dentro del ámbito de la filosofía marxista o del concepto marxista. Y al final lo que hace es llevar a cabo una crítica al capitalismo, porque según el marxismo, el capitalismo es egoísta, tiene codicia, y lo que intenta llevar a cabo el comunismo cristiano es la bondad, la justicia y la compasión, con los ideales al final del cristianismo y de la religión. El anarquismo cristiano es una corriente teológica y política que sostiene que el anarquismo, entendido como el rechazo a toda autoridad externa y jerárquica, tanto estatal como eclesiástica, es una implicación lógica y fundamental en los principios del cristianismo y las enseñanzas de Cristo y los evangelios. Los anarcocristianos afirman que la única autoridad a la que los cristianos deben rendir cuentas es a la de Dios y que las instituciones de gobierno y eclesiásticas son contrarias a esta responsabilidad final. El anarquismo, que es romper directamente, es incluso ir un paso más allá que todavía que el marxismo científico que realizó el propio Marx. Es llevar a cabo casi una autoridad en la cual todos vivimos en una comuna, como si fuera la prehistoria, eso es el anarquismo. Lo que pasa es que el problema es que ya el anarquismo cristiano hay alguien que está por encima, que es Dios, que es Cristo, pero que todos somos iguales. Entonces al final es la misma casi enseñanza que el marxismo, que el comunismo cristiano, que el objetivo es romper directamente con los ideales del capitalismo, y eso que el capitalismo cristiano puede ser considerado incluso contrario a la propia religión, porque es la codicia, también la avaricia, según lo que hablan los propios cristianos. Pero claro, la pregunta es, ¿y quién no diría que, por ejemplo, la religión, me da igual el cristianismo o cualquier otro tipo de religión, sean muy parecidos en el ámbito con el anarquismo, el comunismo, el socialismo? Porque al final lo que busca al final la religión en sí es casi la igualdad entre todos, pero siempre según en la opinión del religioso, del cristianismo, hay una figura que es Cristo, Dios, que está por encima de todo. Y si haces algo negativo, a lo mejor te puede incluso juzgar a alguien. Pero claro, el anarquismo cristiano en sí es coger casi las ideas fundamentales del anarquismo y quien está por encima de todos es Dios o Cristo, que son, sobre todo Dios, el ser superior, el ser superior, la divinidad, y hay que hacerle caso solo a lo que diga la divinidad. El resto es vivir en las mismas condiciones que si fuera el anarquismo. Por ello la pregunta es casi parecida a que si el anarquismo y la religión o cualquier teoría
relacionada con el ámbito del socialismo, más el comunismo, el anarquismo, parecen muy similares a la teoría religiosa del cristianismo, que todos somos iguales ante la ley, en el ámbito de que solo hay alguien por encima de nosotros. Pero claro, para el anarquismo no hay nadie por encima de nosotros, según la teoría anarquista filosófica. El anarquismo cristiano sí hay alguien por encima, que sería el ser superior. El socialismo y el marxismo comunismo cristiano es igual. Hay alguien por encima, romper con la sociedad capitalista y llevar a cabo una imposición de pensamiento de izquierdas con los tintes religiosos. Eso es lo que intenta. Entonces, muchas de las teorías que surgieron en el siglo XIX recuerdan mucho al cristianismo cuando apareció. En el mundo occidental, la figura de Cristo, que era casi que todos somos iguales y que hay alguien que está por encima de nosotros. El concepto que voy a explicar ahora no tiene que ver con el ámbito de la religión y de la política, es un concepto dentro del pensamiento em, económico. El ordoliberalismo, que seguramente lo expliqué en un vídeo, pues si lo queréis ver, es una corriente de pensamiento económico que surgió en Alemania, una variante del liberalismo que enfatiza la necesidad de un marco legal fuerte y una intervención estatal activa para garantizar un mercado libre y competitivo. En esencia, busca un orden en la economía a través de la competencia, evitando que el poder económico se concentre en unas pocas manos. El ordoliberalismo, lo que surgió es como un pensamiento económico que se produjo, bueno, pues en la década de los años 30 a 40 en Alemania, y lo que enfatizó esta variante del liberalismo era la necesidad de un marco legal fuerte y una intervención estatal activa para garantizar un mercado libre, competitivo, es decir, que el Estado interviniese para que en el futuro hubiese un mercado libre, competitivo. Porque el problema, lo que quería llevar a cabo el término ordoliberalismo, es que se busca en el ámbito de la economía es a través de la competencia, ¿no? Un orden. ¿Cómo? Pues evitar que el poder económico caiga siempre en las más pocas manos que siempre ha caído. Y dos de los ejemplos importantes, e incluso en una diapositiva, por si lo queréis ver, también lo expliqué. Hay otro ejemplo, son los dos más importantes son Walter Eucken y Franz Boas, que fueron los principales precursores de esta corriente dentro de la economía. Walter Eucken fue economista alemán, uno de los fundadores del ordoliberalismo. Su nombre estuvo íntimamente relacionado al desarrollo de la economía social de mercado. Y también Franz Bohm, que fue economista, abogado y político alemán. Los dos fueron pues, principales figuras dentro de la corriente del pensamiento ordoliberalismo en la economía que bueno, pues surgió en la cultura germana o en Alemania en los años 30 y 40 y que el objetivo, bueno, pues era casi una variante del liberalismo con el objetivo de evitar que ese poder económico cayese en unas pocas manos y que el Estado lo interviniese para que en el futuro, bueno, pues se llevase a cabo una economía libre y pues, desarrollada, sobre todo en el mundo occidental, como es el ejemplo alemán. Leonardo Bosch y Gustavo Gutiérrez fueron dos de los principales precursores de la teología de la liberación. Gustavo Gutiérrez fue filósofo y teólogo católico peruano, ordenado sacerdote en 1959, dominico desde 2001 y pionero de la corriente teológica iberoamericana denominada, como he dicho, Teología de la Liberación, que destacó como ser una de las más influyentes del siglo pasado. Un hombre que junto con Leonardo Boff dejaron huella pues, en el ámbito de este pensamiento de la Teología de la Liberación, una de las corrientes que tuvo mayor influencia en el siglo XX. La teología de la liberación es un movimiento teológico cristiano que surgió en Iberoamérica en la década de los años 60, interpretando las enseñanzas de Cristo a través de la experiencia de los oprimidos, especialmente los pobres. Se enfoca en la liberación social, política y económica como parte integral de la fe cristiana, buscando transformar las estructuras. La teología de la liberación, al final, es un movimiento que recuerda mucho a esa cercanía a las enseñanzas de Cristo con el objetivo de los más vulnerables, los más pobres, los oprimidos, de ahí que se enfoque en ese ámbito social, político, económico, siempre integrándolo en la propia fe cristiana. El objetivo de transformar casi las estructuras, que recuerda mucho al marxismo cristiano, pero vamos, que la teología de la liberación es casi una teología contraria a lo que sería la propia religión, que es una religión incluso que da un paso más allá, con el objetivo de que de integrar siempre la fe cristiana a los más vulnerables, pobres o la pobreza, ¿no? Para que haya las mismas condiciones de igualdad entre todos. Y su surgimiento se produjo en la década de los 60 en América del Sur. Leonardo Boff fue de los más importantes en esta propia corriente.
El liberalismo es una filosofía política y económica que promueve la libertad individual, la igualdad ante la ley y el consentimiento de los gobernados para el origen de la legitimidad del gobierno. Surge como un movimiento para defender los derechos naturales, establecer un sistema de contrapesos en el gobierno y promover el progreso social y material a través de la libertad. Las principales figuras claves que destacaron fueron Locke, Adam Smith, también Stuart Mill, y el propio concepto de liberalismo es al final la libertad individual, la igualdad ante la ley, el consentimiento de los gobernados para el origen de la legitimidad del gobierno, que serían casi términos que hoy en día son democráticos, que ya filósofos, economistas y sociólogos ya llevaron a cabo entre los siglos XVIII y XIX. Y luego lo que llevó a cabo, bueno, casi el pensamiento del siglo pasado y del siglo actual. Pero claro, al final este tipo de movimiento lo que intenta es la defensa de los derechos naturales, establecer un sistema de contrapesos en el gobierno y promover el progreso social, el material también, siempre con la libertad, dejando huella en ese pensamiento del liberalismo con el objetivo de llevar a cabo, bueno, pues una crítica hacia las monarquías absolutistas del momento, que fueron los estados eh, autoritarios y monarquías autoritarias que, bueno, existían en Europa. El liberalismo económico es una doctrina que defiende la mínima intervención del Estado en la economía, promoviendo la libertad de mercado, la propiedad privada y la reducción de regulación. Se basa en la idea de que la libre competencia y la búsqueda de interés propio por parte de los individuos conducen a la eficacia económica y al crecimiento. El liberalismo económico es que el Estado intervenga de la manera más o de la forma más mínima en la economía. Lo que promueve al final el liberalismo económico, que es la libertad de mercado, la propiedad privada, la reducción de regulaciones basada al final en la idea de que la libre competencia y la búsqueda del interés propio por parte de los individuos conducen a que haya una eficacia económica y al crecimiento. Que no sería como casi el comunismo, que es todos somos iguales, o el marxismo, socialismo. El liberalismo económico lo que lleva a cabo es casi una propiedad privada, una libre competencia por parte de los individuos, que son los propios los que conducen a que esa sociedad prospere económicamente y a que prospere bueno, pues en torno al crecimiento. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador y os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural, con el pensamiento cristianismo y comunismo, y también incluso con conceptos dentro del propio pensamiento económico. Así que si os ha gustado darle a like, suscribiros, comentar, repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.